Dale, profe. Bien, Mendel, no contento con haber analizado las plantas en base a cruces de una sola característica, quiso determinar si es que una de las características influía en la herencia de otra, ¿ya? Es decir, si por ejemplo una planta por ser enana y tener la flor lila, el hecho de que sea enana influía en la herencia del carácter de color, ¿ya? Es decir, si el tamaño influía en el color, si el color influía en la forma, etcétera, etcétera. Y para eso realizó diversos cruces o análisis de cruces donde se veían dos características simultáneamente, ¿ya? En este ejemplo se ve como la herencia de las características de las plantas que tienen semillas lisas y amarillas y verdes rugosas, ¿ya? Lo mismo, cruzamiento, en este caso hemos visto de que las semillas amarillas eran dominantes sobre las verdes y las lisas eran dominantes sobre las rugosas. Y, bueno, no hay ninguna sorpresa de que en el F1 seguían siendo dominantes las que habían sido dominantes por separado, ¿ya? Entonces aquí nos da una idea de que probablemente una de las características no influye sobre la otra, ¿ok? Era amarilla seguía siendo dominante sobre verde y lisa seguía siendo dominante sobre rugosa, ¿ok? Y cuando se hizo el cruzamiento de la F1, en la F1 reaparece la característica que se había perdido, ¿ven? Las originales, ¿cuáles son? Amarilla lisa, está en la F2, verde rugosa, está en la F2. Pero aquí aparece algo interesante. Aparecen combinaciones que no estaban en los parentales. Que no estaban en los parentales. Aparece individuos que combinan una característica de cada parental. Amarillas del parental de la izquierda, rugosa del parental de la derecha. Verde, parental de la derecha, lisa, parental de la izquierda. ¿Ya? Y las proporciones 9, 3, 3, 1. Esto, para poder entenderlo mejor, se puede apreciar en el cuadro de Punnett, ¿ya? En el cuadro de Punnett, ¿qué tenemos? Vamos a hacer el cruzamiento de la F1. ¿Ya? Recuerden, la F1 son todas amarillas y lisas, pero tienen en su genoma los dos tipos de alelos. Esta G es para el color y el W es para la forma, ¿ya? Entonces, la G mayúscula codifica para amarillo, la G minúscula para verde, la W mayúscula para lisa, la W minúscula para rugosa, ¿ya? Entonces, combinaciones de gametos. La G mayúscula con la W mayúscula, el primer gameto. La G mayúscula con la W minúscula, segundo gameto. G minúscula, W mayúscula, tercer gameto. G minúscula, W minúscula, cuarto gameto. Tanto para el polen como para los óvulos son los mismos gametos. Las dos mayúsculas, las dos minúsculas y los que van cruzados. ¿Ok? Entonces, aquí vemos las combinaciones que se pueden conseguir de diferentes individuos. Aquí tenemos que algunos individuos recibirán todos los dominantes. Las dos G mayúsculas, las dos W mayúsculas. Y ahí seguimos haciendo la combinación. G mayúscula, W mayúscula, W minúscula. G mayúscula, G minúscula, W mayúscula, W mayúscula y así. Y vamos formando las combinaciones. Y luego de esto podemos determinar qué clase de fenotipo presentarán. Todas las plantas que tengan al menos una G mayúscula tendrán que ser amarillas. Amarilla, 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 amarilla. Todas estas son amarillas. Solo las que son con las dos G minúsculas son verdes. Y si se fijan en el cuadro, la proporción sigue siendo de 3:1. Porque si esto lo cortamos así, este cuadro, ¿ven? Estas cuatro de acá abajo son verdes y todas las demás son amarillas. O sea, sigue siendo 3:1 la proporción. ¿Ya? Eh, todas las que tengan al menos una W mayúscula serán
lisas. Todas son lisas, menos esta que tiene dos doble mayúsculas, esta otra. Esas van a ser rugosas. Y si nos fijamos, son también la cuarta parte. 1, 2, 3 y 4 rugosas de 16. Sigue siendo la proporción 3:1. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo que vamos viendo es que uno de los caracteres no influye sobre el otro. Sigue manteniendo la proporción 3:1, 3:1 independiente. Ahora, la proporción combinada nos da de que algunos, la mayoría, van a ser lisos amarillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lisos amarillos. ¿Por qué? Porque tienen al menos una G mayúscula y al menos una doble E mayúscula. Todos ellos. ¿Ya? Pero aquí vemos de que hay varios genotipos ya. Porque, por ejemplo, este genotipo que tiene todas dominantes es igual fenotípicamente a este que tiene una y una dominante, una recesiva para un gen, una dominante recesiva para el otro. Y es igual a este, que tiene dos dominantes para un gen y solo uno para el otro, o a este otro. Entonces, aquí vemos de que para la característica de ser lisa y amarilla, hay varios tipos de genotipos, pero que se corresponden con el mismo fenotipo. Para el caso del análisis de las rugosas o de las verdes, también es algo similar. Todas tienen, por ejemplo, las rugosas tienen el W, ¿ya? Pero si tienen una G mayúscula al menos, una o dos, serán amarillas. Si tienen las dos G minúsculas, serán rugosas. Para el caso de las verdes, igual, ¿ya? Entonces, en base a esto, podemos determinar de que el número de variantes genotípicas de diferentes genotipos que se van a encontrar van a ser 9. Si acá ustedes la revisan, hay algunas que se repiten. Por ejemplo, esta es igual que esta otra de acá. ¿Ya? Todas estas de acá son heterocigotas, son iguales. ¿Ya? Esta otra es igual que la de acá. Y así tenemos esta de acá también es igual que la de acá. ¿Ya? Entonces, hay algunas que se repiten. Entonces, de los 16 individuos que tenemos acá, de los 16 individuos, como algunos tienen el mismo genotipo, nos encontramos de que hay 9 genotipos diferentes. ¿Ya? 9 genotipos diferentes. Pero que fenotípicamente se corresponden solo con 4 fenotipos. Con 4 tipos de posibilidades. Cualquiera de estos 4 genotipos me da el fenotipo amarillo liso. Cualquiera de estos dos me da el fenotipo amarillo rugoso. Estos dos, verde liso. Y solamente el doble homocigoto recesivo me da el fenotipo verde rugoso. ¿Ya? Pero lo importante en este punto, quiero regresar acá. Estas dos. Estos dos elementos que están acá, estos dos tipos de individuo no estaban en los originales. ¿Ok? No estaban en los originales. Son nuevos. Son características combinadas que aparecieron nuevas. Entonces, este cruce tiene como característica, como una de las características importantes de que la herencia de uno de los genes no interfiere con la herencia del otro. ¿Ya? Y eso se debe justamente porque se mezclan aleatoriamente las características y al mezclarse aleatoriamente se pueden generar nuevas combinaciones. ¿Ya? A esta característica en la cual los alelos de genes diferentes se separan, se conoce como la segunda ley de Mendel.
¿ya? Que es la ley de distribución independiente de alelos ubicados en diferentes loci. La primera ley, recuerden, era para alelos de un mismo gen. Los alelos de un mismo gen se separan en los gametos. En este caso son para alelos de genes diferentes. Los alelos de genes diferentes también se separan en diferentes loci, ¿ya? Esta característica sí tiene excepciones, porque solamente cumple para características que están ubicadas en cromosomas diferentes, ¿ya? Si no, ocurre un fenómeno que se conoce como ligamiento, que lo van a ver después en otro curso seguramente. Con relación con la meiosis, si tenemos dos genes, ven, aquí tenemos en cromosomas diferentes, ¿ya? En cromosomas diferentes. Al hacer el proceso de combinación, como la posición de los cromosomas es aleatoria en la meiosis, ya esto lo hemos visto, pueden generarse combinaciones diferentes, donde pueden ver uno de los gametos puede llevar los dos dominantes. Otro gameto puede llevar los dos recesivos. Otros gametos pueden llevar un gen dominante, un alelo dominante para un gen, un recesivo para el otro. O al revés, recesivo para el primero, dominante para el segundo. Entonces, como se generan de manera aleatoria este proceso de ordenamiento en la meiosis, los gametos que van a formarse van a ser todos representados de la misma manera, ¿ya? Todos van a ser en cantidades equitativas. Y eso genera de que los individuos de la descendencia mantengan la proporción que encontró Mendel, que es 9:3:3:1, ¿ya? También Mendel hizo cruces trihíbridos, ¿ya? Pero sería mucho poder estar explicándolo esto. Lo importante es que el cruce trihíbrido, es decir, considerando tres características a la vez, genera la misma proporción e indica lo mismo, que la herencia de una de las características no interfiere con la otra, ¿ya? Y de esta forma las proporciones se van conservando. Como conclusiones de todos los procesos de hibridación, tenemos de que se puede determinar cuántos tipos diferentes de gametos van a formarse en base a los genes que estamos analizando, ¿ya? Entonces, cuando teníamos un solo gen, el cruce monohíbrido, en el cruce monohíbrido se formaban dos gametos, porque había el gameto que llevaba el dominante y el gameto que llevaba el recesivo. Y el número de genotipos se saca con 3 factorial a la 1. En este caso 1 porque es un gen, ¿ya? Entonces, tres fenotipos diferentes, genotipos diferentes. El homocigoto dominante, el heterocigoto y el homocigoto recesivo. Pero solamente dos fenotipos diferentes, 2 a la n. El que manifestaba la característica dominante y el que manifestaba la característica recesiva. En el cruce dihíbrido, estamos considerando ya dos genes. El número de gametos diferentes va a ser 4, 2 a la n, 2 al cuadrado, con las diferentes combinaciones. El número de genotipos será 3 a la n, 3 al cuadrado es 9. Hemos visto que eran 9 genotipos diferentes. Pero ¿cuántos fenotipos diferentes? 4. El que era los dos dominantes, los dos recesivos y los que eran mezclados, ¿ya? Si tenemos un cruce trihíbrido, o sea, analizamos para 3 genes, 8 gametos, 27, y todo se puede sacar con estas fórmulas. 2 a la n, 3 a la n, 2 a la n, ¿ya? 2 a la n el número de gametos diferentes, 3 a la n el número de genotipos, etc. Esto que está acá es lo mismo que yo les explicaba en la meiosis. Aquí vemos cuántas combinaciones de genes diferentes. Entonces, si tenemos que la combinación de gametos diferentes para fabricar es 2 a la n y consideramos todo el genoma humano, 23.000 genes, 2 a la 23.000 es un número absurdamente gigante, ¿ya? Entonces, esto es lo que con análisis sencillos de 1, 2, 3 genes, Mendel pudo determinar cómo ocurría el proceso de herencia y cómo se generaban todas las combinaciones al ir sumando cada vez más genes, ¿ya? Entonces, si consideramos que en los individuos hay miles de genes,
las posibilidades de descendencia de los individuos son realmente grandes. ¿Ya? Algunos rasgos recesivos y dominantes en los humanos, que son más o menos, ¿ya? Más o menos dominantes o recesivos, están marcados acá, solamente como ejemplo. Pero lo que sí quiero aclararles es que las leyes mendelianas son vitales, son importantes y han determinado cómo se heredan de manera general las características, pero solamente representan una idea platónica de cómo es el comportamiento en realidad de la herencia. ¿Ya? Lo que conversábamos en la clase de ayer con respecto, por ejemplo, al tema que el ambiente influye en los genes, ¿ya? Eh, y además de ello, es que la mayor parte de los genes van a presentar patrones que se encuentran en las excepciones más que dentro de las leyes mendelianas. ¿Ya? ¿En qué sentido? Para que una herencia cumpla el patrón de Mendel, estamos considerando, por ejemplo, dos alelos, solo dos alelos. Por ejemplo, el que da el amarillo y el que da el verde. En la realidad, en una población no hay dos alelos. Si ustedes consideran, por ejemplo, colores de la flor, de la misma arveja, hay arvejas que tienen flores rojas, blancas, rosadas, violeta, lila, azul, etc. Entonces, no hay dos alelos, hay más alelos. ¿Ya? Y para cualquier gen, no hay dos alelos, hay varios alelos. ¿Ok? Entonces, ya con eso se complica el tema del análisis. También el tema de características que no dependen de un solo gen. Por ejemplo, hay el color de ojos en humanos. Está dado por lo menos por dos genes simultáneamente, que dan características café, celeste o verde. Y depende de las combinaciones, puede dar uno u otro. ¿Ya? Entonces, hay muchos fenotipos que no tienen que ver con un solo gen, que tienen que ver con varios genes. De hecho, la mayor parte de características tienen que ver con varios genes. Si consideramos, por ejemplo, características que son cuantitativas, también hay diferencias. La estatura, la inteligencia, hay múltiples genes involucrados. ¿Ok? Entonces, en realidad, las leyes mendelianas son un análisis básico y simplificado de cómo funciona la herencia. Es vital entenderlas, porque a partir de allí uno puede entender cómo otros procesos van agregando variación a esta forma básica de variación que encontró Mendel. ¿Ya? Sumado a todas las modificaciones e interacciones que hay entre genes, también tenemos el hecho de que el ambiente tiene mucho que ver. ¿Ya? Eh, características, por ejemplo, como la diabetes, tiene un componente ambiental importante. Si una persona con propensión hacia la diabetes se cuida, hace un régimen, se evalúa, etcétera, etcétera, puede no sufrir de diabetes. Pero si tiene un componente ambiental negativo, va a ser posible de que desarrolle diabetes. ¿Ya? Y así, en general, hay algunas enfermedades, hay algunos procesos biológicos que tienen un componente genético más marcado y hay otros que tienen un componente ambiental más marcado. ¿Ok? Por ejemplo, el sufrir de una infección tiene que ver si tú vives en una zona donde hay ese virus, donde hay que te puedas contagiar, etc. Y de ahí otra parte será la sensibilidad genética que presentes, etcétera, etcétera. Entonces, cada una de las características genéticas que uno puede tener es una parte de la expresión o la manifestación en el individuo. Y también hay que considerar el ambiente con todo lo que influye en el genoma. Todo eso genera una gran variabilidad. ¿Ya? Eh, les voy a dejar en el Educandus un pequeño taller para que lo hagan por su cuenta de genética, pero aquí quiero explicarles de manera general cómo se resuelve un ejercicio de genética clásica, para que lo tengan presente. Y después me hacen las consultas que quieran si desean.
Bueno, aquí hay un problema clásico. Dice, en el ganado vacuno, la ausencia de cuernos es dominante sobre la presencia. Se cruza un toro sin cuernos con 3 vacas. La vaca con cuernos, y ahí se muestra la descendencia, ¿ya? Y se pide determinar los genotipos. En primer lugar, para poder resolver un ejercicio de genética clásica, tenemos que estar convencidos de que el organismo que estamos analizando es diploide, porque la genética mendeliana solo sirve para diploides. Si, por ejemplo, les hablan de genética en bacterias, ya no tiene nada que ver con Mendel, ¿ya? Jeremy pregunta acerca de las mutaciones. Las mutaciones son genéticas. Pueden ser producidas por el ambiente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, radiación, algún químico, pero el efecto es genético. También hay mutaciones que pueden ser por errores de las polimerasas o de las enzimas de replicación. Entonces, la mutación, o sea, el origen de la mutación puede ser ambiental o puede ser espontánea por el mismo sistema celular. Pero la consecuencia siempre va a ser genética. Una mutación siempre tiene como consecuencia cambio del genoma, ¿ya? Bueno, primero asegurarnos que el organismo es diploide. Después hay que analizar cuál es el fenotipo que estamos analizando. En este caso, el fenotipo es cuernos, ¿ya? Y las alternativas es con y sin. Con cuernos y sin cuernos. Esas son las dos variantes. Ahora, ¿cuál es la dominante? Ahí dice, la ausencia de cuernos es dominante. Entonces, si la ausencia de cuernos es dominante, cualquier individuo que no tenga cuernos tiene que tener alguna de las C mayúsculas. ¿Ya? En este caso, los alelos van a ser C mayúscula y C minúscula. La mayúscula siempre representa al dominante y la minúscula al recesivo. Por lo tanto, un individuo que no tenga cuernos podrá ser homocigoto dominante o podrá ser heterocigoto. En cambio, el individuo que tenga cuernos, ¿ya? Solo puede ser recesivo. Entonces, en base a eso, analizamos las características. Dice, un toro sin cuernos. Ahora, como el individuo no tiene cuernos, puede ser las dos C mayúscula, homocigoto dominante, o puede ser heterocigoto. Cuando no se sabe, se coloca de esta manera. ¿Ven? Una C mayúscula y una rayita. Y la rayita significa que no sabemos, porque podría ser cualquiera de las dos variantes. ¿Ya? Podría ser cualquiera de las dos variantes. Y luego del análisis que tiene con las vacas. Veamos. Dice, la vaca A tiene cuernos. ¿Ya? Tiene cuernos. Entonces, si la vaca A tiene cuernos, es homocigoto recesivo. Dice, tuvo un ternero sin cuernos. ¿Ok? Si el ternero no tiene cuernos, recuerden, el ternero puede ser C mayúscula o C mayúscula, C minúscula. Lo dejamos con rayita primero. Con la vaca B, también tiene cuernos la vaca B, también va a ser una vaca que va a ser homocigota recesiva. Tuvo un ternero con cuernos. Por lo tanto, el ternero, si es con cuernos, tiene que ser homocigoto recesivo. Con la vaca C, esta vaca no tiene cuernos. Por lo tanto, puede ser heterocigota o homocigoto dominante. Tuvo un ternero con cuernos, también homocigoto recesivo. En base a estos datos, debemos de nosotros determinar cuáles son los genotipos. Es decir, qué clase de alelo es el segundo alelo que hay acá y los que faltan aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de este caso, si yo tengo un ternero que tiene las dos recesivas, necesariamente ha tenido que recibir uno de la madre y uno del padre. La madre tiene los dos recesivos, así que uno de estos pasó para acá. Y el padre tiene que haber aportado el segundo recesivo. Por lo tanto, aquí yo ya tengo claro de que el macho tiene que haber tenido una C minúscula. ¿Ya? Aquí, este ternero. El ternero tiene una C mayúscula. Esta C mayúscula no puede haber venido de su madre, porque no tiene. Por lo tanto, la C mayúscula vino del padre.
Y la segunda tiene que haber venido de la madre. Y como la madre solo tiene C minúscula, eso tiene que haber sido C minúscula. ¿Ya? Y aquí, en esta vaca, el ternero tiene las dos C minúsculas, por lo tanto tiene que haber recibido la C minúscula del padre y la C minúscula de la madre. Y así yo analizo y determino, siguiendo estos patrones, cuáles son las características de cada uno de los individuos que me están solicitando. Así se analiza y se va resolviendo un ejercicio de genética clásica. ¿Ya? Es una de las formas, hay otras formas, pero esta es una de las que quería mostrarles.